Bueno, vamos a dar inicio a la defensa de la tesina de la señorita Paula Gómez. Adelante, Paula, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Gómez y les voy a hablar acerca de mi trabajo de investigación para optar por el título de licenciada en biotecnología, el cual se titula Efecto de factores de crecimiento sobre la maduración in vitro y la calidad de complejos cúmulo-ovocito-bovinos. Dicho trabajo fue dirigido por la doctora Mariela Roldán Olarte y bajo la codirección de la doctora Elina Vanessa García. Este trabajo fue realizado en el Instituto de Biología Dr. Francisco Barbieri. A modo de introducción, en primer lugar nos vamos a centrar en el sistema reproductor femenino de la especie bovina, el cual se encuentra en el interior de la cavidad pélvica por debajo del recto y está formado por órganos externos y órganos internos, entre los cuales se encuentran los ovarios, el oviducto, el útero, el cérvix, el vestíbulo y la vagina. En este trabajo nos vamos a centrar principalmente en los ovarios, que son las gónadas femeninas y el sitio de desarrollo de los ovocitos. En primer lugar, para hablar un poco de la foliculogénesis, esta es una serie de eventos coordinados destinados a inducir cambios morfológicos y funcionales dentro del folículo para obtener un adecuado desarrollo de los ovocitos. Los folículos, como podemos observar en la imagen, son estructuras esféricas llenas de fluido rodeadas por una envoltura semitransparente que contienen a los ovocitos en desarrollo. En la imagen podemos observar el crecimiento folicular, el cual comienza con un folículo primordial que se transforma en folículo primario por diferenciación de las células epiteliales planas en cuboides, y luego este folículo continúa creciendo pasando por un folículo secundario, terciario, hasta llegar finalmente al folículo de Graf. Este folículo se lo denomina folículo dominante y es a partir del cual se produce la ovulación. La maduración de los ovocitos en los mamíferos es muy importante para que éste adquiera la capacidad de ser fecundado. A la maduración se la define como el periodo comprendido entre el primer y el segundo arresto meiótico e involucra cambios a nivel del cúmulo, del núcleo y del citoplasma. En primer lugar, la expansión del cúmulo es el primer indicador morfológico observable de la maduración del ovocito. Cuando los ovocitos se expanden, secretan una matriz rica en ácido hialurónico, lo que le permite la pérdida de adhesividad entre las células, el desprendimiento del COC de la pared del folículo, la extrusión en la ovulación y las capturas por las fibras del oviducto. En la imagen podemos observar un COC inmaduro que luego de 22 horas de maduración observamos la notable expansión del cúmulo. En el caso de la maduración nuclear, los ovocitos se encuentran detenidos en el estadio de profase 1 de la meiosis 1, que luego de un aumento de la hormona luteinizante se produce el reinicio de la meiosis, es decir, culmina la meiosis 1, el ovocito ingresa en meiosis 2, hasta que queda detenido en el estadio de metafase 2 hasta el momento de la fecundación. Existen distintos factores que se asocian con esta detención meiótica, tal como ser el AMP cíclico, que actúa como un factor inhibidor ya que difunde desde las células de la granulosa hacia el ovocito por las uniones GAP que hay entre las mismas. Es por esto que la reanudación de la meiosis está asociada principalmente a una disminución de la concentración del AMP cíclico, ya que hay una pérdida de densidad entre las células y el mismo deja de difundir, pero también se conoce que están involucradas otras proteínas, como el factor promotor de la maduración y las proteínas activadas por mitógenos, MAP quinases. En este video podemos observar cómo ocurre la maduración nuclear y la extrusión del primer cuerpo polar. Bien. Con respecto a la maduración citoplasmática, esta involucra la redistribución de las organelas celulares, la migración de las mitocondrias a una posición perinuclear y la acumulación de los gránulos corticales a lo largo del olema. Todo esto le otorga al ovocito capacidad para completar la maduración, la fecundación, la implantación y el posterior desarrollo embrionario. Se sabe que todos los ovocitos tienen la capacidad de madurar espontáneamente cuando son liberados desde el folículo antral. Cuando el cultivo se realiza in vitro, este proceso se denomina maduración in vitro y se la puede definir
como el proceso que consiste en cultivar y madurar los ovocitos recolectados en condiciones de laboratorio. Esta biotecnología reproductiva permite obtener potencialmente gametos para una posterior fecundación in vitro. Y se conoce que hay determinados criterios que aseguran de que verdaderamente ha ocurrido una maduración, y estos son la migración de los gránulos corticales a la periferia del ovocito, la extrusión del primer cuerpo polar y la llegada al estadio de metafase 2, la expansión del cúmulo y la desaparición de las uniones intercelulares. Existen determinados factores moleculares que regulan la maduración del ovocito. Ellos son principalmente las hormonas, las gonadotrofinas, que participan en la reanudación de la meiosis, y también se conoce que existen factores de crecimiento que desempeñan un papel clave en el proceso de maduración. Los factores de crecimiento son polipéptidos de peso molecular menor a 30.000 daltons, actúan localmente dentro del mismo tejido. El efecto es ejercido porque interaccionan con receptores de membrana, que por lo general son glicoproteínas, y la respuesta de las células a los factores de crecimiento pueden ser transporte de aminoácidos, utilización y consumo de glucosa, transcripción de ARN y síntesis de ADN y proteínas. Los factores de crecimiento se clasifican en familias, según su estructura y sus propiedades biológicas, y se conoce que existen 7 familias de factores de crecimiento: el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento transformante beta y factores de crecimiento hematopoyéticos. En este trabajo principalmente nos vamos a centrar en 2 familias. En primer lugar, la familia del factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, y la familia del factor de crecimiento transformante beta. En primer lugar, el factor de crecimiento del endotelio vascular es un importante mitógeno del endotelio vascular y también estimula la permeabilidad vascular. Estas 2 funciones son muy importantes en la cascada de eventos que conducen hacia la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de un endotelio preexistente y está involucrada en una amplia variedad de procesos fisiológicos, como sea la cicatrización de heridas, el crecimiento somático y la regeneración de tejidos y órganos. Estos factores de crecimiento a su vez se clasifican según el orden en que fueron descubiertos y según sus determinadas isoformas, en VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y VEGF-F. En este trabajo nos vamos a centrar en VEGF-D. Los receptores a los cuales se unen estos factores de crecimiento son de tipo tirosinquinasa y se conocen 3 tipos: VEGFR1, VEGFR2 y VEGFR3. En la imagen podemos observar las vías de señalización celular activadas por VEGF y vemos que participan en importantes funciones como ser la supervivencia, la migración, la vasodilatación y la proliferación. También es importante destacar que están presentes en las vías de las MAP quinasas, que como mencioné anteriormente, estas proteínas están involucradas en la reanudación de la meiosis. Por otro lado, se sabe que VEGF tiene importantes roles en la reproducción y actúa a nivel del desarrollo folicular, en donde actúan como reguladores de la angiogénesis del folículo y también son protectores de la célula de la granulosa. También participan en la ovulación, en donde antes de que esto ocurra se disminuye la actividad angiogénica de VEGF, que luego se restablece. Y por último, participan en la formación del cuerpo lúteo y la luteólisis, en donde VEGF regula la formación, la maduración y la regresión del cuerpo lúteo. Bien. Por otro lado, está la familia del factor de crecimiento transformante beta. Estas son unas agrupaciones muy grandes de proteínas multifuncionales y participan en importantes procesos como la diferenciación, la proliferación celular, la inflamación y la cicatrización de tejidos y la formación del hueso. A su vez, se clasifican en subfamilias, como podemos observar en la imagen, en donde en este trabajo nos vamos a centrar en las proteínas morfogenéticas óseas BMP, que a su vez se clasifican en subgrupos, como podemos observar en la tabla, y nos vamos a centrar particularmente en BMP5.
Las proteínas morfogenéticas óseas forman homodímeros o heterodímeros. Se sintetizan como largas proteínas precursoras, biológicamente inactivas, que luego dan lugar a la proteína madura por un procesamiento proteolítico. Los receptores a los que se unen estas proteínas son de tipo serina treonina quinasa y se conocen de tipo 1 y de tipo 2. Las vías de señalización en las que están presentes estas proteínas las podemos observar en la imagen, en donde participan unas proteínas llamadas SMAD que actúan como segundos mensajeros, que cuando BMP se une a los receptores, estas se traslocan al núcleo para dar diversas respuestas celulares. También se conoce que estas proteínas están involucradas en los procesos de reproducción y que actúan tanto a nivel del ovocito como de las células de la granulosa y las células de la teca. En el caso del ovocito se expresan principalmente GDF9, BMP15 y BMP6, y las funciones son el desarrollo folicular y la maduración ovocitaria. En el caso de las células de la teca se expresan BMP4 y BMP7, cuya función es la transición de los folículos primordiales a folículos primarios y la supervivencia folicular. Y en el caso de las células de la granulosa, se expresan BMP2, BMP5 y BMP6, y las funciones son proliferación, supervivencia folicular y prevención de la luteinización prematura y o atresia. Bien. Para hablar un poco acerca de la problemática actual, se conoce que en Argentina hay 53,9 millones de cabezas de ganado bovino, según el informe de stock del INTA. Es por esto que la producción in vitro de embriones es muy importante en países de marcada economía agrícola-ganadera, y es muy importante suplir la necesidad tanto en Argentina como en el resto del mundo. La producción in vitro de embriones se divide en 3 etapas. En primer lugar, la maduración in vitro de los ovocitos bovinos, en segundo lugar, la fecundación in vitro, y por último, el cultivo in vitro de los embriones. Todos estos pasos intentan reproducir en condiciones de laboratorio los procesos fisiológicos que acontecen in vivo en el tracto reproductor de la hembra. Y se conoce que una de las etapas que limita la eficiencia de la producción in vitro de embriones es la MIB, ya que solo un 30 o un 40% de los ovocitos madurados in vitro alcanza la capacidad de producir blastocitos viables. Esto se sabe que es debido a la incapacidad del medio de cultivo de poder reproducir las complejas señales de comunicación que ocurren dentro de los ovocitos y las células somáticas del folículo. Es por esto que la maduración in vitro es la base para lograr la fertilización exitosa. Se la utiliza como modelo experimental para investigar el desarrollo embrionario temprano y permite producir en el laboratorio un gran número de embriones a bajo costo. Pero hasta el momento ha sido imposible crear condiciones in vitro ideales que produzcan COX 100% competentes. En el proceso in vivo, el desarrollo de un ovocito competente depende de señales extra e introváricas y también de un microambiente folicular rico en hormonas y en factores de crecimiento. En nuestro laboratorio estudiamos dos miembros de las familias de los factores de crecimiento mencionados anteriormente, como ser BGFD y BMP5, de los cuales tenemos evidencias que se encuentran en el microambiente de la hembra en etapa fértil, y hasta el momento no existen estudios acerca de cómo actúan estos factores durante la maduración in vitro. Es por todo esto que nos planteamos como hipótesis del trabajo que los factores BGFD y BMP5 son capaces de actuar a nivel del ovocito bovino y o las células del cúmulo y regular los procesos moleculares que favorecen la maduración in vitro. Para confirmar esta hipótesis, nos propusimos como objetivo general evaluar el efecto de factores de crecimiento sobre la maduración in vitro y la calidad de complejos cúmulo-ovocito-bovinos. Los objetivos específicos que nos planteamos fueron dos. En primer lugar, analizar el efecto de diferentes concentraciones de BGFD y BMP5 adicionados a los medios de maduración sobre el índice de expansión del cúmulo y el porcentaje de maduración nuclear. En segundo lugar, determinar si la suplementación de los factores de crecimiento durante la maduración in vitro inducen cambios en la expresión de genes marcadores relacionados a uniones celulares como GJA, ciclo celular CSNB1, funcionalidad del cúmulo JAS2, estrés oxidativo SOT2 y apoptosis
VAX y BCL2. Para llevar a cabo todos estos objetivos nos propusimos emplear estrategias biotecnológicas, en donde en primer lugar suplementamos el medio de maduración in vitro con factores que conocemos que están presentes en el microambiente de la hembra. En segundo lugar, para realizar la maduración in vitro utilizamos un sistema de microgotas, las cuales nos permiten optimizar tanto la cantidad de medio de maduración utilizado como la cantidad de factor de crecimiento, y además podemos realizar un seguimiento más preciso de cada lote de ovocito. Y por último, nos propusimos a utilizar las células del cúmulo como un método indirecto, ya que nos permite inferir en la calidad del ovocito sin dañarlo. Los materiales y métodos que utilizamos para llevar a cabo el primer objetivo, que recuerdo que era analizar el efecto de diferentes concentraciones de VGFD y BMP5 adicionados a los medios de MIB sobre el índice de expansión del cúmulo y el porcentaje de maduración nuclear. En primer lugar, procedimos a obtener estos complejos cúmulo-ovocito-bovinos, para lo cual nos llegaron al laboratorio muestras de tractos reproductores de vaquillonas faenadas en un frigorífico local. Luego procedimos a la disección de los ovarios del tracto reproductor y para obtener los complejos cúmulo-ovocito-bovinos nos basamos en la técnica de punción-aspiración de los folículos ováricos. Todo el fluido folicular lo fuimos recolectando en tubos de 15 mililitros que luego los dejamos sedimentar durante 15 minutos en un baño templado. Y luego procedimos a realizar la búsqueda, la selección y el lavado de los COX. Tomamos como criterio para seleccionar los COX aquellos que presentaban un mínimo de 5 capas de células del cúmulo, un aspecto claro y transparente y un citoplasma gris y homogéneo, es decir, los ovocitos que se corresponden con el grado A. A los ovocitos de grado B y de grado C los descartamos y no los utilizamos para este trabajo. Para realizar la maduración in vitro, en primer lugar procedimos a preparar las placas de Petri, en donde utilizamos 2 placas, una correspondiente para cada factor, y realizamos 8 gotas de medio de maduración bajo aceite mineral. El volumen de cada gota fue 100 microlitros y colocamos aproximadamente entre 10 y 15 COX por gota. Realizamos 3 réplicas experimentales. A estas 8 gotas las distribuimos en 4 tratamientos en donde realizamos una réplica interna de cada uno. Un primer tratamiento es el grupo control, en donde utilizamos solamente medio de maduración. En el segundo tratamiento estimulamos el medio de maduración con 1 nanogramo por mililitro de VGFD o de BMP5. En el tercer tratamiento estimulamos el medio de maduración con 10 nanogramos por mililitro, tanto de VGFD como de BMP5. Y por último, un cuarto tratamiento estimulando el medio de maduración con 100 nanogramos por mililitros de VGFD o BMP5 según corresponde. A estas placas de Petri, para realizar la maduración in vitro propiamente dicha, la realizamos en una estufa gasificada, bajo las siguientes condiciones. Durante 22 horas, a 38,5 grados centígrados, 5% de óxido de carbono y 100% de humedad. Y el medio de maduración que utilizamos fue un medio TCM 199, suplementado con una hormona comercial, folículo estimulante y luteinizante humana, antibiótico, piruvato, cisteamina y suero fetal bovino. Luego de 22 horas de maduración, podemos observar, en primer lugar, la notable expansión del cúmulo, que es el primer parámetro de que los ovocitos han madurado. Esta es una fotografía tomada de una gota de un lote de ovocitos. Para evaluar el índice de expansión del cúmulo, lo que hicimos fue tomar fotografías de los lotes de los ovocitos inmaduros y luego de 22 horas de maduración. La toma de fotografía la realizamos con una cámara digital adaptada a la lupa. Y utilizando un programa llamado ImageJ, lo que hicimos fue calcular las áreas irregulares de cada uno de los ovocitos y por cada tratamiento calculamos una relación de área, en donde esta relación es el cociente del área total de los ovocitos madurados in vitro sobre el área total de los ovocitos inmaduros. Cuando me refiero a área total, me refiero a la sumatoria del área de cada uno de los ovocitos del mismo lote. Esta relación está expresada en unidades arbitrarias. Como resultado de este objetivo del índice de expansión del cúmulo, realizamos una gráfica en donde graficamos la relación de área
en función de cada uno de los tratamientos. Y observamos que tanto para VGFD como para BMP5 no había diferencias significativas en cuanto al índice de expansión del cúmulo con respecto al control. Es por esto que nos planteamos el apartado B del primer objetivo de evaluar qué es lo que pasaba a nivel de la maduración nuclear. Para ello, lo que hicimos fue que los COX, después de 22 horas de maduración, los desnudamos con una solución de hialuronidasa durante 1 minuto. Y trabajamos con los ovocitos completamente desnudos, como podemos observar en la fotografía, sin células del cúmulo que lo rodean. Luego fijamos los ovocitos en una solución de formaldehído, los teñimos con Hedge. El fundamento del Hedge es que este es un fluorocromo que interacciona con la cadena de ADN y se la puede observar al microscopio de epifluorescencia. Luego montamos los ovocitos sobre un portaobjetos para luego poder observarlos en el microscopio de epifluorescencia. Bajo el microscopio lo que hicimos fue clasificar el porcentaje de ovocitos que se encontraban en cada uno de los siguientes estadios. Los ovocitos que se encontraban con vesícula germinal, en donde se observa el núcleo teñido de fluorescencia azul. Los ovocitos que presentaban una ruptura de la vesícula germinal, en donde desaparece la envoltura nuclear. Los ovocitos que se encontraban en metafase 1, en donde aparecen los cromosomas alineados en la placa metafásica. Y por último, los ovocitos maduros de metafase 2, en donde además de observarse los cromosomas en la placa metafásica, se observa la presencia del primer cuerpo polar. Como resultado del porcentaje de maduración nuclear, graficamos los porcentajes de los ovocitos en función de cada uno de los tratamientos. Las barras marrones indican el porcentaje de ovocitos presentes en vesícula germinal en metafase 1 y las barras amarillas indican el porcentaje de ovocitos maduros en metafase 2, tanto para VGFD como para BMP5. Podemos observar que en condiciones normales en nuestro laboratorio obtenemos un porcentaje de maduración de aproximadamente el 75%, como podemos observar en el control, y que tanto estimulando los ovocitos con VGFD como con BMP5, este porcentaje de maduración se ve incrementado en todos los casos. En el caso de VGFD, el mayor porcentaje se obtuvo con una concentración de 100 nanogramos por mililitro, llegando hasta un 94%, siendo este porcentaje significativo con respecto al control. Y en el caso de BMP5, los mayores porcentajes se obtuvieron con la concentración de 1 nanogramo por mililitro y 10 nanogramos por mililitro, los cuales ambos son significativos con respecto al control, y el mayor porcentaje se obtuvo con una concentración de 10 nanogramos por mililitro. Es por esto que decidimos utilizar estas dos concentraciones de 100 nanogramos por mililitro de VGFD y de 10 nanogramos por mililitro de BMP5 para llevar a cabo el último objetivo y analizar la expresión G. El segundo objetivo, lo recuerdo, y era determinar si la suplementación de los factores de crecimiento durante la maduración in vitro induce cambios en la expresión de genes marcadores. Los genes que analizamos fueron GJA, relacionado a uniones celulares, CCNB1, relacionado a ciclo celular, FAS2, relacionado a funcionalidad del cúmulo, SOD2, relacionado a estrés oxidativo, y VAX y BCL2, relacionados con apoptosis. Para ello, lo primero que hicimos fue obtener los complejos cúmulo ovocito bovino de la misma forma que expliqué anteriormente. Aspiramos los folículos ováricos y luego seleccionamos los COX bajo lupa. Luego, para realizar la maduración in vitro, preparamos las placas de Petri y en este caso realizamos 3 tratamientos. En primer lugar, un grupo control sin estimular con los factores de crecimiento, un grupo estimulando con 100 nanogramos por mililitro de VGFD y por último un grupo estimulado con 10 nanogramos por mililitro de BMP5. De la misma manera que lo explicaba anteriormente, se realizaron gotas bajo aceite mineral, en donde el volumen de cada gota fue 100 microlitros, colocamos entre 10 a 15 COX por cada gota y realizamos 3 réplicas experimentales. Para la obtención de las células de cúmulo, a los ovocitos, luego de las 22 horas de maduración de los 3 tratamientos, realizamos la desnudación con la solución de hialuronidasa, en donde por un lado tuvimos los ovocitos sin células del cúmulo y por otro lado las células del cúmulo.
y a ellas las recolectamos a las células del cúmulo correspondientes al control, a BGFD y a BMP5. Y realizamos un recuento en cámara de Neubauer. De cada tratamiento recolectamos aproximadamente 800.000 células del cúmulo. Pero hicimos un cálculo para trabajar con 150.000 células del cúmulo, ya que con ese número era suficiente para poder realizar la extracción de ARN. Para el análisis de la expresión génica de las células del cúmulo, en primer lugar procedimos a la extracción de ARN, utilizando el método del fenolcloroformo y transol como buffer de Lee. Luego realizamos la síntesis de cDNA utilizando la enzima MMLB y cebadores oligo de té. Y por último realizamos la reacción en cadena de polimerasa aplicada a transcriptasa reversa. El diseño de los cebadores lo hicimos con el programa PrimerBlast, donde intentamos diseñar cebadores que vienen hacia el extremo 3' y en exones contiguos que flanqueen un intrón de gran tamaño para evitar la amplificación de ADN genómico. En la tabla podemos observar todos los genes que analizamos y sus respectivos cebadores, y también la temperatura de anidrina. Utilizamos como gen de referencia el gen de la beta-actina. Los resultados de la expresión génica de célula del cúmulo podemos observar en la gráfica, en donde graficamos la expresión relativa en función de cada uno de los genes analizados de cada tratamiento. Observamos una tendencia a aumentar la expresión del gen BCL2, CCNB1 y HAS2, una disminución a la expresión del gen VAX, y en el caso de los genes SOD2 y GJA no observamos ninguna diferencia en cuanto a la expresión. Bien, al ser BCL2 y VAX genes relacionados con apoptosis, pudimos calcular una relación BCL2-VAX, en donde BCL2 es un gen antiapoptótico y VAX es un gen proapoptótico. En la gráfica podemos observar que esta relación se ve aumentada tanto en los ovocitos estimulados con BMP5 como en las células del cúmulo, estimuladas con BGFD. Y esta relación se ve aumentada en ambos casos, lo que favorecería una supervivencia de las células del cúmulo. Es por esto que las conclusiones que nos permite obtener este trabajo son, en primer lugar, que la suplementación de BGFD y BMP5 al medio de maduración in vitro no produce cambios significativos a nivel de la expansión del cúmulo. A nivel de la maduración nuclear se produce un aumento en el porcentaje de ovocitos que alcanzan el estadio de metafase 12. Se observa una tendencia a aumentar la expresión de los genes BCL2, SNB1 y HAS2 y una disminución del gen VAX al ser estimuladas con BGFD y BMP5, y la relación BCL2-VAX se ve aumentada en las células del cúmulo estimuladas con ambos factores. Como conclusión final del trabajo, podemos decir que el agregado de los factores BGFD y BMP5 al medio de maduración aumenta los índices de los ovocitos madurados in vitro y favorece la expresión de genes necesarios para la competencia ovocitaria, reflejando la importancia que tiene incorporar factores del microambiente de la hembra en la etapa fértil a los medios de cultivo in vitro. Y por último, quiero mencionar que este trabajo fue presentado en varios congresos y obtuvimos la primera mención en las jornadas Augusto Palavecino del año 2019. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Creo que tiene apagado el micrófono, profesora. Sí, yo sí te escucho, Déjame Paulina, si compartir tenés. la pantalla. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahora el jurado va a hacer la entrevista a Paula. Bueno. Doctora Claudia Crespo, ¿quiere comenzar? Sí. Primero, felicitarte por la labor de tu trabajo. Un poquito ya lo habíamos hablado antes, algunas dudas que había tenido cuando he leído la tesina, bueno, han sido perfectamente canalizadas por vos, lo cual me ha demostrado que
has estado trabajando en el laboratorio con todo esto. Felicitarte por la exposición, porque ha sido clarísima. No es un tema fácil de entender para el común denominador, es bastante específico y realmente tienes mucha calidad para la oralidad y hacer entender el tema. Muchas gracias. Sí. Lo otro que quiero resaltar, sobre todo en tu labor, es el hecho de que esto es un trabajo bastante grande para tu formación, porque en la carrera de biotecnología no está contemplada una gran área o asignatura, que es la fisiología, fisiología en mamíferos y específicamente en reproducción. Entonces, si bien tu formación se nota que es muy buena en lo que implica lo técnico de biología molecular, que sí está contemplado en tu currícula, es muy importante la formación que adquieres a través de este trabajo en colaboración con tus directores en esta área, ¿no? De la fisiología reproductiva, y donde yo pienso que con esta labor, este trabajo que han hecho, realmente estás capacitada para más adelante, para desarrollar en biotecnología reproductiva. Bueno, es un poco Fede los va a aportar sobre ese tema, pero me ha parecido muy bueno, ¿sí? La única duda que tenía es si mediante la maduración de estos embriones que ustedes ponen, estos factores, sí, si tienen pensado a futuro desarrollar alguna fecundación in vitro en el laboratorio. Sí, la verdad está planteado realizar una fecundación in vitro, porque como dije, la maduración que estamos evaluando nosotros es el primer paso para después poder producir in vitro embriones. Entonces, como ya hemos obtenido muy buenos resultados con la maduración in vitro, estaría bueno, y sí tenemos pensado probar a nivel de la fecundación y ver si verdaderamente estos factores ayudan a mejorar la tasa de producción de embriones. Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, lo otro que me quedaba, felicitarte también por el manuscrito. La verdad que ha sido muy claro, una bibliografía muy rica. También me ha gustado, esto lo he visto por primera vez en una tesina, que dentro de la introducción has hecho una introducción antes de comenzar con el tema, una introducción general donde perfectamente lo ubica el lector, a alguien que no conoce el tema, lo ubica sobre el tema y plantea tu objeto de estudio. Eso me ha parecido muy, muy interesante, innovador para mí, ¿no? Así que, bueno, yo no tengo más que decirte que felicitarte a vos y a tus directores, que yo sé que trabajan mucho en el laboratorio, así que felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Doctor Bonilla, por favor. Bueno, Paula, muchas felicitaciones a vos. Y como nadie viene de la nada ni tampoco es producto de sí mismo, hay que felicitarle a tus directores, ¿sí? Así es. A Mariela y a Vanessa. Y a tus padres y a todos los que han participado para que vos puedas estar ahí. Así que bueno, te felicito por el trabajo que, como ya lo ha dicho Claudia, es doblemente meritorio. A mí me ha gustado mucho porque tiene mucho sobre, bueno, biología de la reproducción y tiene mucho de fisiología. Así que, y como dijo la doctora Claudia Crespo, es doblemente meritorio porque ustedes no tienen dentro de su formación esa fisiología humana, entonces es como que vos la has tenido que remar en contracorriente, ¿sí? Y leer mucho, todo preciso. Leer mucho y es el doble de esfuerzo, así que por eso vaya nuevamente mis felicitaciones. Vos en un momento has hablado sobre la problemática actual, ¿sí? Sí. Y has dicho que solamente del 30 al 40% de los ovocitos llegan a blastocistos. Sí, ¿sí? de los que maduran, sí. Bueno, eso es algo espectacular.
al menos en la especie humana, en el Homo sapiens, de 10 ovocitos, estamos hablando de chicas menores, mujeres, pacientes menores de 30 años, de 10 ovocitos que fertilizan, solamente el 30% llegan a blastocisto. Pero uno, claro, vos tenés una formación biotecnológica, en donde las cuestiones económicas importan mucho. Claro. Sí, Te gustaría que de esos 10 ovocitos fertilizados, los 10 se transformen en blastocisto. Así que, bueno, no es para que te bajonees, porque te lo vuelvo a repetir, en el Homo sapiens, en nuestra especie, llega el 30% de los ovocitos. Entonces, eso es también para otro estudio fisiológico y para analizar un poquito más qué pasa con la corte folicular, qué pasa con todo ese conjunto de folículos que empieza a crecer y resulta que solamente unos cuantitos van a ser después lo que van a tener la capacidad de llegar a blastocisto, ¿sí? Evidentemente le está faltando algo, le está faltando receptores, le está faltando expresión de genes, que es todo lo que vos nos has explicado de la manera tan elegante y tan linda. Así que está bueno eso también para seguir estudiando. Sí. Te lo dije también a esto, vos podés generar o podés obtener ovocitos de muy buena calidad, madurados in vitro, pero después tenés que probarlo, ¿sí? Que sean funcionales, porque vos podés decir, yo acabo de hacer en mi taller un auto que tiene 4 ruedas de color rojo, tiene un volante, y yo te pregunto, ¿anda, sube al Cerro San Javier? Y vos decís, no, pero el ovocito es muy lindo desde el punto de vista morfológico. Entonces, la prueba gold estándar sería hacer una fertilización in vitro. Sí, que es la idea, está planteado. Pero bueno. Es la idea, exactamente, está planteado. Así que, bueno, lo que te tenía que decir ya te lo he dicho y felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, doctor Bonilla, gracias. Bueno, después de Paula, después que han hablado los dos especialistas en el tema, tanto el doctor Bonilla como la doctora Crespo, y que es cierto lo que te dijo, ¿no es cierto? Los dos especialistas, yo te tengo que felicitar. Una, por el manuscrito, muy bien leído, como dice Claudia, no es un tema fácil de leerlo si no sos especialista en el tema. Y luego la exposición, muy linda, muy didáctica, muy bien planteada. Y por ende, tengo que entonces felicitar a tu directora, Vanessa, y a Mariela, que se nota mucho, créeme que coordinando tantos trabajos de tesina, uno se da cuenta cuando los directores están a la par de los tesinistas. Y en esta ocasión, evidentemente, del primero al último párrafo se ve que estaba entonces las manos de tus directoras. Muy bien. La otra cuestión es que como coordinadora de la ATF, yo te quería preguntar un poco de las asignaturas que a lo largo de tu cursado, y ya lo ha hecho un poco evidente Claudia por la falta de que en tu grado no haya fisiología, por ejemplo, pero bueno, es otra la formación que ustedes tienen como tecnológicos, como son. Pero vos tuviste que remarla, como has dicho, y seguramente tus directoras te han puesto a leer y a leer y a leer y a aprender todo para poder llevar a cabo esta tesina. ¿Cuál otra asignatura crees vos que te fue útil entonces para llevar a cabo, digo, este trabajo? Bien, no es que justo coincide con la cátedra donde hice el trabajo, pero la verdad que la materia de biología celular y molecular sí me sirvió un montón. O sea que en esa materia donde nos enseñan principalmente todas las técnicas que yo usé en la tesina, como PCR, extracción de ARN, y bueno, y también biología de segundo, por enseñar todo lo que es la parte de reproducción, porque como dice Claudia, no tenemos fisiología ni anatomía, entonces las únicas dos materias que a mí me ayudaron específicamente para hacer este trabajo fueron esas dos. Vasto trabajo de tu directora, muy bien, entonces hay que felicitarlas a las dos. Bueno, no me queda más que felicitarte, Paula, muy linda tu exposición, muy linda tu exposición, y felicitar nuevamente a tu directora. Bueno, enseguida volvemos entonces para la lectura del acta. Muchas gracias. Bueno. Compartimos la pantalla entonces para la lectura del acta. Bien, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 30 días del mes de octubre del año 2020, se reúne el jurado integrado por el doctor Eduardo Federico Bonilla, la doctora Claudia Alejandra Crespo y la magíster Rosa Magdalena Cruz, designados por resolución número 409 del 2019 del HCD de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Se procedió a evaluar el trabajo final para obtener el
título de licenciada en biotecnología presentado por la alumna señorita Paula Gómez, libreta universitaria 27.294, titulado Efecto de factores de crecimiento sobre la maduración in vitro y la calidad de complejos cúmulo-ovocito-bovinos, realizado bajo la dirección de la doctora Eugenia María Roldán Olarte y la codirección de la doctora Elina Vanessa García. El jurado interviniente, luego de evaluar el manuscrito, la exposición oral y la entrevista, resuelve aprobar el trabajo final presentado con la calificación de 10. Pueden aplaudir. Vamos por finalizar. Bravo, Pauli. Bravo, Excelente. Gracias.